La lluvia de abril tamborileaba contra las ventanas mientras preparaba mi té matutino. Lakewood siempre fue generoso con la lluvia, especialmente en primavera. Cuando el lago parecía elegir compartir su agua con el cielo. Observaba las gotas acumularse en el cristal y deslizarse lentamente, formando patrones caprichosos. ¿Cuántas mañanas lluviosas habré pasado en esta casa? No puedo contar. Me llamo Mel Headley. Y en 3 días cumpliré 68 años. Durante 40 años, enseñé matemáticas. En Lakewood High School. Durante 40 años. Expliqué a los niños la belleza de los números y la lógica. Ahora estoy jubilada, y mis días se llenan de una quietud que antes apreciaba tanto. Pero ahora a veces no sé de dónde escapar. Mi té. Siempre el gré, sin azúcar y con una gota de leche, hacía tiempo que se había enfriado. Pero seguía sentada junto a la ventana, mirando la lluvia y repasando mi lista de tareas para el día, las compras, la limpieza. Tal vez la biblioteca, si el tiempo lo permitía. Las tareas habituales de un martes cualquiera. Pero en algún rincón de mi mente, latía la idea de mi próximo cumpleaños. Lo celebraré sola, otra vez. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. El número era desconocido, pero respondí igual. A mi edad, cada llamada podría ser importante. Señora Headley. Era una voz femenina desconocida. Soy Patricia. Del Salón de Belleza Lakewood Glimmer. Le confirmo su cita para mañana a las 10 de la mañana. No había hecho ninguna cita en el salón. Iba a decírselo, pero algo me detuvo. ¿Por qué no? Tal vez un pequeño cambio era justo lo que necesitaba antes de mi cumpleaños. Sí, claro, dije. Estaré allí mañana a las 10. Tras la llamada. Subí a mi dormitorio y abrí el armario. La mayoría de las prendas eran prácticas, discretas. La ropa de una profesora de matemáticas acostumbrada a la moderación. En un rincón colgaba el vestido azul que Frank me había regalado para nuestro último aniversario, para que hiciera juego con el color de tus ojos. Había dicho entonces. Saqué el vestido y me lo acerqué al cuerpo frente al espejo. Las arrugas, alrededor de mis ojos, se habían profundizado. Mi cabello estaba completamente gris, pero mis ojos, sí, seguían siendo del mismo azul profundo. Frank murió hace 10 años. Un infarto, de repente. Estábamos haciendo planes para el verano y al día siguiente desperté viuda. A veces parece que fue ayer, otras, que fue otra vida. Nuestra casa guarda recuerdos de él en cada rincón. Frank era ingeniero civil. Sus manos creando, construyendo, reparando, las estanterías que hizo, la mesa que restauró, el banco del jardín, su último proyecto. A veces le hablaba. Especialmente cuando la soledad se volvía insoportable. ¿Crees, Frank? Preguntaba en voz alta, mientras guardaba el vestido en el armario. Vendrán a mi fiesta de cumpleaños. Son mi hijo G, su esposa Tevita y sus hijos, mis nietos, Octavia, de 16 años, y Fletcher, de 12. G tiene ahora 42 años. No nos hemos visto en 3 meses, desde Navidad. Cuando pedí unirme a ellos para la cena de las fiestas, fue una noche incómoda de sonrisas forzadas y educación fingida. Tevita apenas disimulaba su irritación. G estaba distante, y los nietos no levantaban la vista de sus teléfonos, respondiendo de vez en cuando a mis preguntas con un simple sí o no. Cuando G era pequeño, éramos muy cercanos. Le ayudaba con los deberes. Lo animaba en los partidos de fútbol y le leía cuentos antes de dormir. Frank bromeaba con celos. Por supuesto que lo quieres más. Es una copia idéntica a mí. En la secundaria comenzaron los problemas. Se juntó con malas compañías. Sus notas bajaron. Se volvió arrogante. Frank y yo nos preocupábamos. Pero canalizamos su energía como pudimos. La universidad cambió a Gen Maduro, se volvió responsable. Sacó un título en finanzas y consiguió un buen trabajo. Estábamos orgullosos de él. Y luego llegó Tevita, hermosa, ambiciosa, decidida. Se conocieron en el trabajo, en Lakewood Insurance. La boda fue lujosa, con 200 invitados, muchos de los cuales vi por primera vez. Desde entonces, Tevita dejó claro que la familia de Gar ahora era ella, no sus padres. Después de la muerte de Frank, nuestra relación con nuestro hijo se volvió aún más tensa. Gar vino al funeral, ayudó con los arreglos, estuvo presente las primeras semanas y luego, bueno, volvió a su vida. No lo culpo. Tiene una familia, un trabajo. Pero algo cambió. Es como si el puente que nos unía hubiera desaparecido ahora. Nuestra comunicación se reduce a llamadas telefónicas esporádicas y visitas aún más raras. El año pasado, en mi cumpleaños, ni siquiera llamaron. Tevita envió un mensaje diciendo, «Feliz cumpleaños». Mel, G está en una reunión. Los niños están en la práctica. El fin de semana será ocupado. Te llamo pronto. Nunca llamamos. La lluvia se intensificó y decidí posponer la salida a la tienda. En cambio, empecé a limpiar. Fregué cada superficie, aspiré las alfombras. Lavé las ventanas.
El trabajo me ayudó a no pensar en el hecho de que mi vida se había reducido a esta casa, que mi único hijo parecía preferir que yo no existiera, que mis nietos crecían apenas conociéndome. Terminé de limpiar. Saqué los álbumes de fotos, años capturados en papel. Aquí está G dando sus primeros pasos. Aquí su graduación. Aquí nuestro último viaje familiar al lago cuando Frank todavía estaba vivo. Traté de encontrar el momento en que todo salió mal, pero no pude. Quizá pasó gradualmente, día a día. Sin que me diera cuenta, el timbre sonó, sorprendiéndome. No esperaba visitas. En la puerta estaba Dorothy, mi vecina y una de las pocas verdaderas amigas que me quedaban. Sostenía un recipiente con algo sabroso. Imaginé que no querrías cocinar con este clima, dijo, entregándome el recipiente. Sopa de pollo con fideos. Receta de mi abuela. Dorothy tiene 72 años, pero a diferencia de mí, disfruta su posición de anciana venerable, como ella se llama. Viuda como yo, pero con 3 hijos y 7 nietos que la visitan regularmente. Pasa, invité. Haciéndole espacio. Justo iba a tomar té. Nos acomodamos en la cocina. Dorothy sirvió el té y saqué las galletas que había horneado ayer. ¿Has decidido cómo vas a celebrar tu cumpleaños? Preguntó como si leyera mi mente. Con suerte, con mi familia, respondí. Solo tengo que convencerlos de que vengan. Dorothy resopló. Sabes, les permites demasiadas cosas. Si yo fuera tú, habría dicho lo que pensaba hace mucho tiempo, y estarías completamente sola. Suspiré. No, Dorothy. Ellos son todo lo que tengo. Tú tienes a ti misma, Mel, y eso es mucho. Apretó mi mano. ¿Recuerdas eso? Después de que Dorothy se fue, me quedé largo rato en la ventana, viéndola cruzar la calle, protegiéndose de la lluvia con un paraguas. Dorothy tenía razón. Había dejado que G y Tevita se salieran con la suya demasiado. Quizá ese fue mi error. Nunca exigí respeto, nunca insistí en mi lugar en sus vidas. Solo esperaba, con la esperanza de que me recordaran. Decidida a actuar, tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo. G no contestó y estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. Mamá. ¿Pasa algo? Su tono sonaba impaciente, como si mi llamada fuera una intromisión inapropiada en su día. No es nada, G, dije tratando de mantener la calma. Solo quería recordarte que el viernes es mi cumpleaños. Pensé que tal vez tú, Tevita y los niños podrían pasar. Hubo una pausa, durante la cual escuché voces apagadas. Aparentemente, G estaba consultando con Tevita. Mira, mamá. Respondió finalmente. Tenemos mucho que hacer el viernes. Tevita tiene que estar en la presentación de un nuevo producto, de seguros. Octavia tiene un ensayo para la obra escolar. Y Fletcher, interrumpí, sin querer escuchar otra lista de razones por las que no podían dedicarme tiempo. No es gran cosa, quizá el fin de semana. Otra vez, la pausa. Otra vez. Las voces apagadas. En realidad, la voz de G de pronto se volvió más decidida. Podríamos pasar por tu casa el viernes un par de horas, digamos a eso de las 2. No encontré las palabras de inmediato, sorprendiéndome. ¿En serio? Eso es. Eso es maravilloso. G, estoy tan emocionada. Quizá prepare algo especial. ¿Qué le gusta a Fletcher? ¿Octavia sigue siendo vegetariana? Mamá. Me interrumpió y escuché una nota familiar de irritación en su voz. No tiene que ser nada especial. Solo pasar para felicitarte, darte un regalo y seguir con lo nuestro. Realmente tenemos mucho que hacer ese día. Por supuesto, entendí. Estuve de acuerdo rápidamente, sin querer alejar esta oportunidad tan rara de verlos a todos. Cuando quieran, a la hora que les convenga. Está bien. Su voz se suavizó un poco. Estaremos allí como a las 2. Después de la conversación. No pude quedarme quieta de la emoción. La familia viene a mi cumpleaños. Por primera vez en años. Nos reuniremos no por obligación, ni por Navidad ni acción de gracias, sino solo para celebrar mi día. A pesar de las palabras de G, decidí preparar algo especial. Nada elaborado como él había pedido, pero suficiente para mostrarles lo feliz que estaba de verlos. Lasaña de berenjena. El plato favorito de Gar desde niño. Pastel de chocolate, con nueces pecanas que siempre pedía en su cumpleaños. Una ensalada de vegetales para Octavia, aunque no estaba segura si seguía con esa dieta. Galletas caseras con chispas de chocolate que Fletcher adoraba cuando era pequeño. Los días siguientes pasaron en preparativos. Fui a un salón de belleza para un corte de cabello y un color suave que resaltaba mi canoso natural. Te ves más joven, dijo la peluquera, y me dejé creer. Compré una blusa nueva, azul celeste, para que hiciera juego con mis ojos, como diría Frank. Ordené la casa, aunque ya estaba bastante limpia. Dorothy vino a ayudar con la limpieza y la cocina. Aunque le aseguré que podía hacerlo sola,
Deja que una vieja amiga haga su parte, dijo, empuñando el trapo con energía. Además, tengo curiosidad por ver a tu ingrato hijo y a su esposa. Dorothy, intenté sonar severa, pero no pude evitar sonreír. No son tan malos. Claro que no, y yo no soy una vieja chismosa, resopló. Mel, querida, eres demasiado buena con ellos. Siempre lo he sido. El día que nací. Desperté temprano antes del amanecer, el sol comenzaba a romper entre las nubes, prometiendo un día despejado después de una semana de lluvia. Lo tomé como una buena señal. Después de ducharme, me puse la blusa nueva y unos pantalones azul marino. Me maquillé ligeramente, solo un poco, para resaltar mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa. No, esa no es la palabra. Me sentí visible. Visible. Viva, al mediodía. Todo estaba listo. La lasaña en el horno, el pastel. Sobre la mesa, la ensalada en un gran bol de cristal, las galletas en un plato. Coloqué los platos y los cubiertos. No demasiado formal, pero bonito. En el centro de la mesa, un pequeño jarrón con las primeras flores de primavera de mi jardín. A eso de las 2. Empecé a ponerme nerviosa. ¿Y si no vienen? ¿Y si G llama? ¿A última hora para decir que cambiaron los planes? Me preparaba para la decepción cuando escuché el sonido de un coche llegando. Están aquí, mi familia, para mi cumpleaños. A las 2 en punto. Sonó el timbre. Eché un último vistazo al espejo. Blusa azul celeste nueva, corte de pelo prolijo, maquillaje ligero. Respiré hondo y abrí la puerta. Feliz cumpleaños, mamá. G me abrazó torpemente, apenas tocándome los hombros. Como si tuviera miedo de ensuciarse. Olía a colonia cara, de reuniones de trabajo. Hola, Mel. Tabitha sintió, sin intentar abrazarme. Sus labios finos se estiraron en una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Llevaba un impecable traje gris y pendientes de perlas, el uniforme de una mujer de negocios exitosa. Los nietos estaban detrás de sus padres. Octavia, mi nieta de 16 años. No levantaba la vista del teléfono, lanzando solo una mirada fugaz hacia mí. Su cabello teñido oscuro caía sobre su rostro, ocultando la expresión de sus ojos. Fletcher tenía 12 años, un adolescente delgado con granos en la frente y expresión molesta. Pasen. Me alegra mucho verlos. Me hice a un lado, dejándolos entrar. Octavia, Fletcher. ¿Cuánto han crecido? Octavia murmuró algo, sin despegar los ojos de la pantalla, y Fletcher solo se encogió de hombros al pasar junto a mí. Sentí un punzante desengaño, pero traté de no mostrarlo. Algo huele bien, dijo G, olfateando. Te dije que no tenías que cocinar nada. Es solo lasaña, dije, guiándolos hacia la sala, tu favorita, con berenjena y pastel de chocolate. Nada elaborado. Tabitha miró críticamente mi sala, un poco anticuada, con fotos enmarcadas. Estanterías y sillones acogedores. Nunca decidiste renovar. No fue una pregunta, sino una afirmación. Hey, yo podríamos ayudarte con un diseñador. Todo se ve tan anticuado. Me gusta mi casa tal como está. Traté de mantener mi voz ligera y casual. Hay tantos recuerdos en ella. Por eso tienes que cambiarlo todo, murmuró Tabitha. Pero fingí no escuchar. Nos sentamos en la sala, Hey Tabitha en el sofá, los niños en las sillas, yo en la silla, que traje de la cocina. La conversación no fluía. Pregunté por el trabajo, la escuela. Los planes para el verano, obteniendo respuestas monosílabas o frases evasivas. ¿Vamos a la mesa? Sugerí cuando la pausa se alargó. La lasaña debía estar lista justo entonces, en la mesa. El ambiente mejoró un poco. G elogió la lasaña, Octavia admitió a regañadientes que la ensalada no estaba mal, y Fletcher incluso repitió, aunque en silencio. Solo Tabitha apenas tocó su comida, diciendo que cuidaba su figura. ¿Cómo va la escuela, Octavia? Pregunté. Tratando de entablar conversación. Tu padre me dijo que participarás. En la obra escolar, Octavia apartó la mirada del teléfono y me miró como si fuera un mueble parlante. Sí, interpreto a Julieta, respondió sin entusiasmo. El estreno es en 2 semanas. ¿Julieta? ¡Qué maravilloso! Me sentí genuinamente emocionada. Me encantaría verla. Tal vez podrías llevarme contigo. Octavia lanzó a su madre una mirada de pánico y Tabitha intervino. Me temo que eso no es posible. Mel, solo tenemos 4 boletos para nosotros y mis padres. ¿Sabes lo unida que es Octavia la abuela Eleanor? Claro, asentí, sintiendo el color subir a mi rostro. Lo entiendo. Volviéndome hacia Fletcher, intenté de nuevo. ¿Y qué tal el fútbol, Fletcher? ¿Sigues jugando? Ya no, contestó, sin levantar la vista del plato. Ahora nado. ¿De verdad? No lo sabía. Eso es maravilloso. Tu abuelo Frank fue un gran nadador cuando era joven. Fletcher consiguió una beca para un campamento deportivo de verano. G intervino con orgullo en la voz. El entrenador dice que tiene mucho potencial. ¡Qué maravilloso! Sonreí a mi nieto. Me encantaría verte competir.
Fletcher se encogió de hombros, sin mirar. La próxima temporada. Quizá, respondió G con incertidumbre. ¿La próxima temporada? Siempre en el futuro, nunca ahora. Sentí como la esperanza con la que había esperado este día se desvanecía lentamente. ¿Quién quiere pastel?, pregunté, levantándome de la mesa. Chocolate con nueces. Estamos a dieta, dijo Tabitha rápido, poniendo su mano sobre el hombro de Octavia. Y. Fletcher tiene que cuidar su peso por la natación. Podría comer un pedazo, dijo Fletcher de repente y recibió una mirada desaprobadora de su madre. Solo uno pequeño, cedió Tabitha. Y. Luego un entrenamiento extra mientras yo cortaba el pastel. G me llevó aparte. Mamá, no podemos quedarnos mucho, dijo bajando la voz. Tabitha tiene una reunión a las 5. Y todavía tenemos que llevar a los niños a casa y cambiarlos. Sentí que el corazón se me encogía. Llevaban menos de una hora en mi casa. Claro, lo entiendo, dije tratando de ocultar mi decepción. De verdad agradezco que hayan tomado tiempo para venir. Al volver a la mesa, Tabitha ya recogía su bolso, claramente preparándose para irse. Octavia no levantaba la vista del teléfono y Fletcher picoteaba su pastel con un tenedor. Tenemos que irnos, anunció G, aplaudiendo con las manos. Pero antes, un regalo. Tabitha sacó de su bolso una caja mediana, envuelta cuidadosamente y atada con un lazo. ¡Feliz cumpleaños! Mel dijo con la misma sonrisa fría. La elegimos en familia. Acepté la caja, sintiendo un leve cosquilleo. Un regalo siempre es un acto de consideración, sin importar el contenido. Quizá les importaba, pero no sabían cómo demostrarlo. Ábrelo, dijo G apresuradamente, y noté un extraño brillo en sus ojos. Desaté cuidadosamente el lazo y quité la tapa. Dentro estaba vacía, una caja completamente vacía. Sin nada adentro. Alcé una mirada desconcertada hacia mi hijo, esperando una explicación, pensando que era una broma o que el verdadero regalo estaba en otro lugar. Y entonces se rieron, los cuatro, fuerte, descontroladamente, con una especie de placer cruel. Eres igual de vacía. ¿Qué se rió entre carcajadas? Una caja vacía para una mujer vacía. Un complemento perfecto, dijo Tabitha, secándose las lágrimas. Octavia filmaba mi rostro con su teléfono y Fletcher se reía, repitiendo, chupete, chupete. Me quedé paralizada, sosteniendo la caja vacía, sin poder creer lo que ocurría. Mi familia, mi hijo, mis nietos, habían venido a propósito a burlarse de mí. ¿A humillarme en mi propio cumpleaños? G. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de lejos. ¿Qué significa eso? Oh, mamá, no pongas esa cara, seguía riendo. Es solo una broma. Siempre fuiste tan seria. ¿Una broma? Sentí que algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo algo más, duro y frío, se levantaba para tomar su lugar. Vinieron a mi fiesta de cumpleaños para darme una caja vacía y llamarme chupete. ¿Es esto una broma? No seas dramática, Mel. Intervino Tabitha. Aún sonriendo. Es solo humor familiar. ¿Humor familiar? Apreté la caja con tanta fuerza que el cartón se arrugó. Tenemos entendimientos diferentes sobre la palabra familia. Tabitha y G dejaron de reír al ver algo en mi rostro. Mamá, no te lo tomes tan a pecho. Solo queríamos divertirnos un poco a tu costa. No lo pedí, dije. Vamos, abuela, dijo Octavia. Todavía con el teléfono listo. No, seas tan aguafiestas. Me levanté lentamente de la mesa, aún sosteniendo la caja arrugada. Creo que realmente deberían irse, dije en voz baja pero firme. Tienen una reunión importante a las 5. Tabitha. No quiero que llegues. Tarde miraron, claramente sin esperar esa reacción. Quizá pensaban que lloraría, que le suplicaría quedarse o simplemente tragaría mi resentimiento como he hecho todos estos años. Mamá, no te ofendas. G intentó tomar mi mano. Pero la retiré. Fue solo una broma estúpida. Sí, una broma muy estúpida. Estuve de acuerdo, mirándolo fijamente a los ojos y muy clara. Gracias por tomarse el tiempo de venir. No los retendré. Los acompañé hasta la puerta con expresión pétrea, sin lágrimas, sin recriminaciones, solo cortesía fría. Estaban visiblemente desanimados. Esperaban drama, histeria, súplicas. Pero no esta dignidad tranquila y helada. Te llamaremos este fin de semana, dijo G inseguro, parado en el umbral. No se molesten, dije, cerrando la puerta. Me quedé en el pasillo, escuchando cómo arrancaban el coche y se alejaban. Solo cuando el sonido del motor desapareció, me permití sentarme en el suelo, apoyando la espalda contra la puerta. La caja vacía cejía en mis manos, un chupete. Piensan en mí como un chupete, una mujer vieja, innecesaria y vacía. 40 años enseñando, miles de estudiantes a quienes enseñé, el hogar que construí, el hijo que crié. Nada de eso significa nada para ellos.
No soy nada. Las lágrimas finalmente rompieron mi resistencia y sollozaba sentada en el suelo de mi casa vacía en mi cumpleaños número 68, sosteniendo una caja vacía. Una coincidencia perfecta. Como dijo Tevita. No sé cuánto tiempo estuve así, quizá minutos, quizá horas. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, me levanté sintiendo dolor en las rodillas y la espalda. La vejez no son solo arrugas y canas, también es el dolor en las articulaciones después de sentarse en el suelo. Entré a la cocina y comencé mecánicamente a recoger la mesa. Lasaña sin comer. Pastel casi intacto, platos sucios. Evidencias de mi humillación. Tiré la comida, lavé los platos, limpié la mesa. Los movimientos me ayudaron a no pensar, a no sentir. Cuando no quedó rastro del banquete en la cocina, subí a mi dormitorio y me senté al borde de la cama. El espejo del pasillo reflejaba a una mujer mayor con los ojos manchados de lágrimas. Vestida con una blusa azul celeste que había comprado especialmente para una reunión familiar. Un chupete. La palabra resonaba en mi cabeza, repitiéndose. Chupete, chupete, chupete. No soy un chupete. Soy Mel Headley y merezco algo mejor. Algo cambió dentro de mí. El dolor y el resentimiento no desaparecieron. Pero apareció algo más. Ira. Una ira tranquila y fría. No como un destello de rabia. Era una decisión consciente de no dejar que me trataran así nunca más. Saqué mi agenda del velador y busqué un número que no marcaba desde hacía años. Robert Fisher. El abogado que se encargó de los asuntos de Frank tras su muerte. Mi abogado. Eran casi las 7 de la tarde y no estaba segura de que contestara. Pero después del tercer timbrazo, escuché su voz. Robert Fisher hablando. Hola, Robert. Soy Mel Headley, la viuda de Frank Headley. No hablamos desde hace años. Pero necesito su ayuda. Es sobre mi testamento y otros asuntos legales. Señora Headley, puedo notar la sorpresa en su voz. Por supuesto que la recuerdo. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito verlo lo antes posible. Mañana, quizá, sí. Puedo atenderla a las 10 de la mañana. ¿Es urgente? Sí, respondí, mirando la caja vacía arrugada que aún sostenía en la mano. Es muy urgente. Quiero cambiar mi testamento. Y una cosa más, muy bien, señora Headley. La espero mañana a las 10. Colgué el teléfono y respiré profundo. Algo terminó hoy, pero también algo comenzó. Ya no sería un lienzo en blanco para ser ignorada. Para ser objeto de burlas. Piensan que estoy vacía, sin valor. Pues les demostraré lo equivocados que están. Arrojé la caja arrugada a la basura. Me quité la blusa de cumpleaños y me puse la bata de casa. Este cumpleaños sería el último que pasaría esperando su atención y amor. No esperaría más. La oficina de Robert Fisher estaba en el centro de Lakewood, en un antiguo edificio de ladrillo rojo. Subí los escalones apoyándome en mi bastón. Las rodillas me dolían más de lo habitual después de haberme sentado en el suelo ayer. En la puerta de vidrio, letras doradas decían Fisher y Asociados, Servicios Legales. La recepcionista, una joven con el cabello recogido en un moño prolijo, me saludó con una sonrisa. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Mel Headley. Tengo una cita con el señor Fisher a las 10. Revisó su computadora y asintió. Sí, el señor Fisher la está esperando. Por favor. Pase, Robert Fisher no había cambiado mucho en los 7 años desde la última vez que nos vimos. Seguía esbelto, con su barba canosa cuidadosamente recortada. Solo las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y había cambiado sus gafas por unas más modernas. Señora Headley, Sue levantó para recibirme y me estrechó la mano. Me alegra verla. Aunque me sorprende que me contacte. Por favor, tome asiento. Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio y puse mi bolso sobre las piernas. Gracias por aceptar verme con tan poca antelación. Robert, esto es realmente urgente. Mencionó que quería cambiar el testamento, sí. Y más cosas. Desabroché mi bolso y saqué una carpeta con documentos. Necesito su opinión profesional sobre algunos asuntos. Le escucho atentamente. Respiré hondo. ¿Recuerda que cuando Frank murió hace 10 años, me dejó toda su propiedad? Fisher asintió. Por supuesto, el señor Headley era un hombre muy rico. Además de la casa y los ahorros personales, había acciones en varias compañías. Un portafolio de inversiones y un terreno junto al lago. Así es. Y usted y yo decidimos en ese momento no revelar la magnitud completa de la herencia AG. Él solo sabía de la casa y una pequeña cuenta bancaria. Fue su decisión, me recordó Fisher. Dijo que no quería que el dinero arruinara a su hijo, que quería verlo triunfar por sus propios méritos. Asentí. Sumergida en mis recuerdos. Gar tenía 32 años cuando Frank murió. Ya trabajaba en una compañía de seguros, estaba casado con Tabitha. Octavia tenía 6 años y Fletcher era un niño pequeño de 2, que vino al funeral.
Ayudó con los preparativos y me apoyó durante un tiempo. Fue entonces cuando decidí no contarle toda la herencia. Recordé una conversación que tuvimos una semana después del funeral. Gar había pasado por casa para hablar de asuntos financieros. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. Será difícil que mantengas la casa sola. Tal vez deberías venderla y mudarte a un apartamento más pequeño. O dudó, podrías venir a vivir con nosotros. Tenemos un cuarto de huéspedes. Sabía que esa oferta no le salió fácil. El cuarto de huéspedes en su casa era pequeño y Tabitha ya planeaba convertirlo en oficina. Gracias, hijo. Pero puedo manejarme, dije. Además, tengo ahorros y la casa ya está pagada. Y mi pensión debería ser suficiente para vivir. Modestamente, ¿estás segura? Pude oír alivio en su voz. Si necesitas algo, siempre puedes contar con nosotros, lo sé. Sonreí. Lo aprecio. No le dije que, además de la casa, Frank me dejó casi $2 millones en acciones. Un portafolio de inversiones de $500,000 y un terreno frente al lago que aumentaba su valor cada año. Decidí dejar que G se valiera por sí mismo, para lograr el éxito con su propio esfuerzo. Y cuando llegara el momento, todo eso sería su legado. Señora Headley, la voz de Fisher me devolvió al presente. ¿Quiere revelar ahora la herencia a su hijo? No. Negué con la cabeza. Todo lo contrario. Quiero cambiar el testamento. Le conté lo ocurrido ayer. La caja vacía, las palabras. Las risas. Con cada palabra, el rostro del abogado se fue tornando más grave. Esto es indignante, dijo cuando terminé. Su hijo y su familia se comportaron inaceptablemente. Ayer no fue el primer incidente, admití. Solo la gota que colmó el vaso. Todo empezó mucho antes y volví a mis recuerdos. Cuando G era bebé, Frank y yo nos desvivíamos por él. Único hijo, largamente esperado. Amado. Frank le enseñó a jugar béisbol. Yo lo ayudaba con sus lecciones. Ambos trabajábamos. Frank, en la empresa de construcción, yo en la escuela, pero siempre hacíamos tiempo para nuestro hijo. En su adolescencia comenzaron los problemas. Se juntó con malas compañías, se volvió arrogante. Faltaba a la escuela. Recuerdo el día que el director llamó a Frank y a mí para decirnos que G había estado fumando marihuana en el patio del colegio. Podríamos expulsarlo, dijo el director. Pero dada su reputación, señora Headley, estoy dispuesto a darle otra oportunidad. Yo enseñaba en la misma escuela y me sentí humillada. Pero por Gar, tragué orgullo y acepté un periodo de prueba. En casa, tuvimos una conversación seria. ¿Cómo pudiste hacer eso? Frank rara vez alzaba la voz, pero ese día gritó. ¿Te das cuenta de que no solo te has fallado a ti mismo, sino también a tu madre? G se sentó con la cabeza baja. No quise hacerlo, es que todos lo hacían y yo decidí ser como los demás. Frank negó con la cabeza. Pensé que te habíamos criado. Mejor que eso. Entonces me interpuse entre ellos. No importa lo que pasó, sino lo que sucede después. G, te han dado una segunda oportunidad. No la desperdicies. Después de ese incidente, pasé más tiempo con mi hijo. Le ayudé con los deberes. Lo inscribí en deportes para alejarlo de malas compañías. Frank trabajaba hasta tarde, a menudo los fines de semana. Estábamos ampliando la casa y necesitábamos dinero extra. Yo hice todo el trabajo pesado. Poco a poco. Gar mejoró. Se graduó de la secundaria con buenas notas. Fue a la universidad a estudiar finanzas. Frank y yo pagamos su matrícula, aunque podríamos haber usado ese dinero para nosotros, quizá para viajar, que Frank siempre había soñado. En la graduación, G me abrazó y dijo, gracias. Mamá, no podría haberlo logrado sin ti. Me sentí feliz. Mi hijo se había convertido en un buen hombre, educado, con un futuro exitoso por delante. Los problemas comenzaron cuando conoció a Tabitha. Trabajaban en la misma empresa. Y ella dejó claro de inmediato que la familia de Gar ahora era ella, no sus padres. Al principio fueron pequeñas cosas, invitaciones olvidadas a cenas familiares, visitas canceladas a última hora. Luego vino el abierto desagrado. Recuerdo que, en el bautizo de Fletcher, Tabitha presentó a sus padres como abuelos, y a Frank y a mí como los padres de Head dolió, pero guardé silencio, sin querer arruinar la celebración. Frank tomó el distanciamiento de su hijo con más calma. Déjalo ir, Mel, dijo. Tiene su propia vida, su propia familia. Es natural, pero para mí no era natural. Le di todo a Gar, mi tiempo, mi amor, mi fuerza, y a cambio recibía cada vez menos atención. Tras la muerte de Frank, las cosas solo empeoraron. Las visitas de G fueron aún menos frecuentes, sus llamadas telefónicas más cortas. Tabitha ya no ocultaba su impaciencia cuando llegaba a su casa. Los nietos, siguiendo los pasos de sus padres, se distanciaban cada vez más. Hubo buenos momentos, los cumpleaños que celebramos juntos,
las raras cenas familiares cuando parecía que todo aún podía arreglarse, pero con cada año que pasaba, esos momentos fueron disminuyendo. Y luego vinieron años de humillación. Fiestas olvidadas, citas canceladas, comentarios despectivos. Mamá, ¿tienes que usar esa ropa tan anticuada? Abuela, eres tan aburrida. Mel, quizá no deberías ir al concierto escolar. Habrá gente importante, y está la caja vacía. Eres igual de vacía. Señora Headley, la voz de Fisher me devolvió a la realidad. Entonces, ¿qué quiere cambiar exactamente en el testamento? Enderecé mi postura en la silla. Quiero desheredar completamente a G. Fisher levantó las cejas. Es una decisión importante. ¿Estás segura? Absolutamente. No quiero que él ni su familia reciban ni un centavo del dinero de Frank. Entonces, ¿a quién quiere dejarle su patrimonio? Saqué otro documento de mi bolso. Aquí hay una lista de organizaciones benéficas. La Fundación de Maestros de Lakewood, la Biblioteca Municipal, el Refugio de Animales, donde cuido gatos en adopción temporal. Y también quiero establecer la beca conmemorativa, Frank Headley para estudiantes de ingeniería. Fisher examinó la lista, luego me miró. Legalmente, todo esto es posible. Tiene todo el derecho de disponer de su propiedad como considere, pero déjeme darle un consejo como ser humano. No como abogado. No tome decisiones así apresuradamente. Quizá dentro de unos días, cuando el dolor de lo ocurrido se haya calmado un poco, cambie de opinión. Negué con la cabeza. No voy a cambiar de opinión. Robert, esta no es una decisión impulsiva, es el resultado de años de negligencia y falta de respeto. El incidente de ayer fue solo la gota que colmó el vaso. Bien, asintió. En ese caso, prepararé un nuevo testamento. Pero hay una cosa más. Su hijo puede impugnarlo después de su muerte, alegando que usted no estaba en sus cabales. ¿Qué sugiere? Recomendaría incluir una cláusula en el documento que establezca que cualquiera que intente impugnar el testamento queda automáticamente descalificado de cualquier herencia, incluso si el tribunal falla a su favor. También sería bueno realizar un examen médico independiente para confirmar su capacidad. Haremos todo lo necesario, acepté. Hay una pregunta más, continuó Fisher. Mencionó que quiere cambiar más que solo el testamento. ¿Qué más? Respiré hondo. El terreno frente al lago. Quiero venderlo. Era la propiedad favorita de Frank. La compró el año antes de morir, soñando con construir una casa de verano para sus nietos. Hablábamos a menudo de pasar fines de semana allí, pescando, nadando en el lago. Después de su muerte, no me atreví a hacer nada con el terreno, guardándolo como el último sueño de mi esposo. Venderlo. Fisher se mostró sorprendido, pero usted siempre dijo que lo guardaba para sus nietos. Los tiempos han cambiado, Robert. Mis nietos también han cambiado. O mejor dicho, los han creado para que no les importe su vieja abuela ni sus regalos. Prefiero usar ese dinero de otra manera. Puedo preguntar cómo. Quiero comprar una casa nueva en otra ciudad, quizá incluso en otro estado. Empezar una nueva vida. Fisher se recostó en la silla, estudiándome, con la mirada. Realmente lo ha pensado bien, ¿verdad? Sí, asentí. Anoche estuve despierta toda la noche pensando en eso y me di cuenta de que ya tuve suficiente de ser una víctima. Es hora de actuar. Empezó a tomar notas en su cuaderno. Comenzaré a preparar un nuevo testamento de inmediato. En cuanto a vender la propiedad, eso llevará tiempo. Necesitaremos evaluar su valor actual, encontrar un comprador, pero dado el lugar, no creo que sea un problema. La tierra junto al lago siempre es una ganga. ¿Cuánto tiempo tomará? La tramitación, unos días. Vender la propiedad, quizá unas semanas o incluso meses, si queremos obtener un buen precio. ¿Y si no esperamos un mejor precio? Si necesitamos vender rápido, pensó Fisher. En ese caso, podría hacerse en 2 o 3 semanas. Tengo algunos clientes que podrían estar interesados, pero el precio será inferior al valor de mercado. Me parece bien, asentí. ¿Cuánto antes? Mejor, cuando discutimos las formalidades y estaba por irme, Fisher hizo otra pregunta. Señora Headley, ¿planea contarle a su hijo sobre su decisión? Me detuve en el umbral. Sí, Robert, pero no ahora. Quiero tener todo listo. El Nuevo Testamento, la propiedad vendida, el dinero en la cuenta, y entonces tendré una pequeña sorpresa para mi familia. De camino a casa. Pasé por la casa de Dorothy. Necesitaba el consejo de mi amiga y quizá su ayuda. Dorothy abrió la puerta, vestida con una bata de colores vivos y una mascarilla facial. Mel, exclamó. No te esperaba hoy. Entra, pero no te burles de mi apariencia. Es día de belleza. Nos acomodamos en la cocina. Dorothy se quitó la mascarilla, preparó té y sacó unas galletas. Cuéntame, exigió, por la cara que traes. Supe que algo andaba mal, le conté la humillación de anoche, la caja vacía y las palabras crueles. Luego le hablé de mi visita al abogado y mis planes.
Bien por ti, dijo Dorothy cuando terminé, debería haberles puesto en su lugar hace mucho tiempo. ¿Pero estás segura del testamento? Al fin y al cabo, es tu hijo, tus nietos. Estoy segura, respondí con firmeza. No merecen ni un centavo. Que el dinero vaya a quienes realmente lo necesitan y a la casa nueva. ¿Hablas en serio sobre dejar Lakewood? Muy en serio. Aquí. Hay demasiados recuerdos, buenos y malos. Necesito un nuevo comienzo. Dorothy removió su té pensativa. Sabes, mi hermana vive en Santa Bárbara. Es una ciudad hermosa, clima cálido. Océano me ha estado pidiendo que me mude allá desde hace tiempo. Tal vez deberíamos considerarlo. Las dos. Miré a mi amiga sorprendida. ¿Quieres venir conmigo? ¿Por qué no? Dorothy se encogió de hombros. Mis hijos están por todo el país. Mis nietos vienen una vez al año, en Navidad. A mí. Edad, es hora de pensar en climas cálidos y nuevas experiencias. Además, sonrió levemente, no quiero perderme el espectáculo que vas a montar para tu ingrato hijo. Reí por primera vez en 2 días. Será un espectáculo inolvidable. Lo prometo. Pasamos la tarde planificando. Dorothy sugirió una cena, invitando a Gary y su familia, supuestamente para reconciliarnos. Y luego anunciarles la noticia. Tienes que ver sus caras cuando les digas que vendiste el terreno y reescribiste el testamento, dijo frotándose las manos. Oh, pagaría por una entrada para ese show. Tendrás asiento en primera fila, prometí. Solo dame tiempo para preparar todo. Esa noche, al llegar a casa, me senté largo rato en el despacho de Frank, revisando papeles antiguos. Estaban nuestras fotos familiares, documentos, cartas, la historia de toda una vida. ¿Qué dirías, Frank?, pregunté en voz alta. Mirando su retrato. ¿Aprobarías mi decisión? Frank siempre fue más amable que yo, más tolerante. Quizá me habría aconsejado perdonar, darle otra oportunidad, pero sabía que había momentos en que debía pensar en mí misma. Y ese momento llegó. Empecé a hacer una lista, que llevaría conmigo a mi nueva vida, que conservaría, que regalaría a amigos. Era una sensación extraña pero liberadora, como si me quitara el peso del pasado. Preparándome para saltar hacia lo desconocido, un plan de venganza comenzó a tomar forma en mi mente. Les daría a G y su familia lo que se merecían. Nada, una caja vacía. Y esa sería mi mejor venganza. Han pasado 3 semanas desde mi cumpleaños. 3 semanas llenas de reuniones con abogados, tasadores, agentes inmobiliarios y banqueros. 3 semanas en las que no respondí las escasas llamadas de Gar, que solo fueron 2. Breves y sin mucho entusiasmo, el terreno junto al lago se vendió sorprendentemente rápido. La empresa, que planeaba construir un complejo de cabañas de lujo, llevaba tiempo interesada y ofreció un buen precio. El dinero ya estaba en mi cuenta, esperando su momento. Se redactó. Firmó y certificó un nuevo testamento. Me sometí a un examen médico independiente que confirmó mi plena capacidad. Bajo las nuevas disposiciones, todos mis bienes casa, cuentas bancarias, acciones e inversiones serían transferidos a organizaciones benéficas especificadas tras mi muerte. Fi y su familia no recibieron nada. Ya había encontrado un nuevo hogar, una pequeña pero acogedora cabaña en Santa Bárbara, a solo 2 cuadras de la casa de la hermana Dorothy. La oferta de compra fue aceptada. Solo faltaba firmar los papeles y transferir el dinero. Todo estaba listo para el acto final de mi pequeño drama. El viernes por la noche llamé a G. No contestó de inmediato, y cuando finalmente respondió, noté la sorpresa en su voz. Mamá, ¿pasa algo? Hola, G. Intenté mantener la voz normal, sin rastro de la tensión que sentía. No, pasa nada. Solo quería invitarlos a cenar el domingo. Hubo una pausa. Me lo imaginé mirando a Tevita, pidiéndole silenciosamente su opinión. Domingo, finalmente dijo. No sé. Mamá, tenemos mucho que hacer y los niños. Es importante, G. Dejé que un poco de vulnerabilidad se filtrara en mi voz. Quiero disculparme por mi comportamiento en mi cumpleaños. Reaccioné inapropiadamente a tu broma. Y tengo algunas noticias que quisiera discutir contigo en persona. Otra pausa. Casi podía oír las ruedas girando en su cabeza. Estaba decidiendo y perder una noche de domingo con su vieja madre. Está bien, dijo finalmente, vendremos a las 6, perfecto. A las 6 estará bien. Prepararé la cena, no te molestes. Mamá, comeremos antes, insisto, dije con firmeza. Será una cena especial. Después de la conversación llamé a Dorothy, que llegó de inmediato, emocionada por lo que se avecinaba. ¿Crees que debería ponerme el vestido negro?, preguntó, revisando mi armario como si fuera un funeral. Después de todo, será el funeral de sus esperanzas de herencia. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. El negro sería demasiado dramático. Ponte algo casual. No quiero que sospechen nada hasta el último momento. Tienes razón, concordó Dorothy, apartando el vestido negro.
El elemento sorpresa lo es todo. Pasamos el sábado preparándonos para la cena. Quería que fuera perfecta. No para complacer a G y su familia, sino para mí. Este sería mi triunfo, mi última actuación en el escenario de sus vidas, para las 6 de la tarde del domingo. Todo estaba listo. La mesa estaba puesta con un mantel blanco y la mejor porcelana que Frank y yo habíamos recibido como regalo de bodas de plata. En el centro había un jarrón con flores frescas, pavo en el horno, puré de papas, ensaladas, pan casero, tarta de manzana, todo lo que a Gel le encantaba de niño. La última cena que les cocinaría. Dorothy llegó a las 5. Vestida con un sencillo vestido beige, pero con maquillaje llamativo y un peinado nuevo. Te ves maravillosa, le dije abrazando a mi amiga. Yo habría comprado un vestido nuevo para un evento así, respondió con un brillo en los ojos. No todos los días se ve hacer justicia. A las 6. En punto sonó el timbre. Respiré hondo, ajusté el cuello de mi blusa y fui a abrir. Tabitha y los niños estaban en la puerta, todos vestidos demasiado bien para una cena familiar informal. Supuse que mis palabras sobre conversaciones importantes les hicieron tomar la visita más en serio de lo habitual. Pasen, sonreí, haciéndome a un lado. Me alegra mucho que hayan venido. Gar me abrazó torpemente. Tabitha asintió, y los niños murmuraron saludos inarticulados. Al entrar en la sala, vieron a Dorothy visiblemente tensa. Dorothy. G levantó las cejas. No sabía que tendríamos invitados. Dorothy es mi amiga más cercana, respondí. Está aquí por mi invitación. Por favor, siéntense. La cena está casi lista. Nos sentamos a la mesa. La conversación no fluía, a pesar de mis intentos por crear un ambiente relajado. Pregunté por el trabajo, la escuela, planes para el verano. Solo recibía respuestas monosílabas o sonrisas. Claramente esperaban que fuera al grano, mis disculpas y la gran noticia. Después del plato principal, antes del postre, decidí que había llegado el momento. Tabitha, comencé, secándome los labios con una servilleta. Los invité, hoy porque realmente quería disculparme. Tabitha se relajó visiblemente, apareciendo una sonrisa indulgente en su rostro. Asintió como diciendo, por fin, tengo que disculparme por dejar que me trataran con falta de respeto todos estos años, continué mirándolos a los ojos, por no ponerlos en su lugar cuando mostraron ingratitud por primera vez por soportar su falta de respeto tanto tiempo. Es mi culpa. Y lo admito. La sonrisa de Tabitha se congeló y Gar frunció el ceño. Mamá, ¿de qué hablas? Si esto es por la caja, fue solo una broma. Pensamos que lo entenderías. Oh, entendí, asentí. Entendí mucho más de lo que creen. Me di cuenta de que no significo nada para ustedes. Soy nada a sus ojos. ¿Y saben qué? He hecho las paces con eso. Pero hay algo más que deben saber. Me levanté de la mesa y caminé hacia la secretaria, donde saqué una carpeta. ¿Sabías que cuando tu padre murió hace 10 años, me dejó toda su propiedad? Sí, claro, asintió Gar. La casa y algunos ahorros. No solo eso, negué con la cabeza. Tu padre fue un hombre muy exitoso, Además de la casa, me dejó casi $2 millones en acciones. Un portafolio de inversiones de $500,000 y un terreno junto al lago. Todo este tiempo te he ocultado la magnitud completa de la herencia. Me miró con los ojos abiertos, claramente impactado por la información. Tabitha dio un paso adelante, con el rostro ansioso de interés. Quería que tuvieras éxito por ti mismo. ¿Por ti mismo? Continué. Planeo legártelo a ti y a tus hijos con el tiempo. Todo este tiempo he vivido modestamente, ahorrando incluso cuando podría haberme permitido mucho más, porque pensé que era justo preservar mi herencia para la próxima generación. Mamá, yo, empezó pero levanté la mano para detenerlo. Por favor, déjame terminar. Después de tu regalo en mi cumpleaños pensé mucho y tomé una decisión. Vendí la propiedad frente al lago, Gar gritó, levantándose de la silla. No tenías derecho. Sí tenía derecho, respondí con calma. El terreno estaba registrado a mi nombre y obtuve un muy buen precio. $1,200. Dios mío, exclamó Gar, llevándose las manos a la cabeza. ¿A dónde fue ese dinero? Doné la mitad al fondo de maestros de Lakewood y a la biblioteca municipal. Parte fue para la beca Frank Hedley para estudiantes de ingeniería, y con el resto compré una casa nueva en Santa Bárbara, a donde me mudaré el próximo mes con Dorothy. Asentí hacia mi amiga, que observaba la escena con una diversión apenas disimulada. Hubo silencio en la habitación. Tabitha estaba, pálida, con la boca abierta, que parecía como si le hubieran dado un golpe en la garganta. Octavia apartó la mirada del teléfono por primera vez en toda la noche y me miró con incredulidad. Solo Fletcher parecía más desconcertado que sorprendido. Pero eso no era todo. Seguí sacando otro documento de la carpeta. También he cambiado mi testamento.
Según la nueva versión, todos mis bienes, la casa, las cuentas bancarias, acciones e inversiones irán a estas organizaciones benéficas tras mi muerte. Ustedes no recibirán nada. No puedes hacer eso, gritó Tevita, levantándose de su silla. Es injusto. ¿Injusto? Alcé una ceja. ¿Fue justo ignorarme durante años? ¿Fue justo burlarse de una mujer mayor en su cumpleaños? ¿Fue justo criar a sus hijos para que falten el respeto a su abuela? Nunca, empezó G, pero lo interrumpí. No mientas, G. Ni a ti mismo ni a mí. Has hecho esto durante años. Pequeñas humillaciones, comentarios despectivos. Citas canceladas. Me has hecho darme cuenta de que no soy nada a tus ojos. Ahora te informo que no eres nada en mi testamento. G cambió de táctica. Mamá, escucha. Su voz se suavizó. Aduladora. Realmente nos hemos comportado mal. Esa broma de la caja fue estúpida y cruel. Lo hemos entendido. Queremos enmendarlo, estar más cerca de ti. Danos una oportunidad, es demasiado tarde. G. Negué con la cabeza. Te he dado miles de oportunidades a lo largo de los años. Las desperdiciaste todas. Esto es culpa tuya. Tevita se volvió de repente hacia su esposo, con el rostro contorsionado por la ira. Tu estúpida idea con la caja. Te dije que era demasiado. ¿Mi idea? G se indignó. Tú fuiste la primera en decir que no querías gastar en un regalo. Pero yo no fui quien inventó esa estúpida broma. Tevita ya estaba gritando. 2 millones. 2 millones. Y los desperdiciaste. No te atrevas a culparme. G también gritaba. Tú eres la que siempre alejó a los niños de la abuela, la que siempre encontró excusas para no visitarla. Continuaron gritándose, sin darse cuenta de mi presencia. Sus verdaderos rostros, sus verdaderas naturalezas, se mostraron en toda su gloria. Gente mezquina, codiciosa, egoísta, lista para culparse mutuamente a la primera oportunidad. Octavia comenzó a llorar y Fletcher se sentó con la cabeza baja, claramente deseando desaparecer. Sentí pena por mis nietos. No era culpa de ellos que sus padres los criaran así. Basta. Mi voz, de repente, firme y alta, los silenció. A todos. Los veo a través de ustedes. No les importa mi bienestar. Solo les importa el dinero, pues ahora saben que no habrá nada jamás. Lo lamentarás, dijo Tevita apretando los dientes. Impugnaremos el testamento. Demostraremos que no estás en tus cabales. Pueden intentarlo, sonreí. Mi abogado pensó en todo. Hay una cláusula en el testamento que descalifica automáticamente a cualquiera que intente impugnarlo, aunque el tribunal les dé la razón. Además, me hice un examen médico independiente que confirma mi plena capacidad. Todos los papeles están en orden. Tevita se atragantaba con su rabia. Tu vieja. G terminó la frase por ella, mirándome con odio. Eso es lo que eres. Siempre has sido controladora, manipuladora, exigente. Papá te aguantó, por lástima. Me dijo que lamentaba su matrimonio, fue un golpe bajo, y G lo sabía. Quería herirme en lo más profundo, mancillando la memoria de mi matrimonio. Pero yo estaba preparada. Tu padre nunca habría dicho algo así. G me amó hasta el último día de su vida y yo lo amé. Nuestro matrimonio fue feliz. Lo único que ambos lamentamos fue lo diferentes que eras cuando conociste a Tevita. ¿Cómo dejaste que destruyera a nuestra familia? No te atrevas a culparme, gritó Tevita. Tú siempre estás entrometiéndote en nuestras vidas, tratando de decirnos qué hacer. Solo quería ser parte de su vida. Dije con calma, ser abuela de mis nietos, pero ustedes lo hicieron imposible. Y ahora todos cosechamos las consecuencias. Vamos, dijo G, tomando la mano de Tevita. Nos vamos. Los niños al coche. Octavia, todavía llorando, se levantó y se dirigió a la puerta. Fletcher la siguió, pero a mitad del camino se detuvo y se dio la vuelta. Abuela. Su voz sonaba insegura. Sí. No me estaba riendo de ti, solo que mamá dijo que era lo correcto. Fletcher, gritó G. Entra al coche ahora. El niño me dio una última mirada y salió. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe, luego el sonido del motor arrancando. Se fueron. Dorothy y yo nos quedamos sentadas en la mesa, rodeadas de la cena sin tocar y un silencio pesado. ¡Qué espectáculo!, dijo Dorothy por fin, sirviéndose una copa de vino. Mostraron su verdadera cara, ¿verdad? Sí, asentí, sintiendo un extraño vacío interior completo. ¿Estás bien? Me miró con cuidado. Tu hijo dijo cosas terribles. Sé que Frank nunca le habría dicho eso. Negué con la cabeza. G solo quiso herirme, y lo logró. Pero no tanto como esperaba. Nos quedamos en silencio un rato y luego empezamos a recoger la mesa. El trabajo me ayudó a no pensar, a no analizar lo ocurrido. Pero cuando lavé y guardé el último plato, me hundí en una silla y me cubrí la cara con las manos. Los he perdido, Dorothy susurré, los he perdido por completo. Ellos se perdieron a sí mismos.
Mel me abrazó. Dorothy, hiciste lo que tenías que hacer. Defendiste tu dignidad. ¿Debería haberlo hecho? Le miré. Quizá debía haberme callado, mantener las apariencias de familia y dejar que siguieran tratándote como si fueras nada. Dorothy negó con la cabeza. No, Mel. Hiciste lo correcto. Cruel, tal vez. Pero justo. Se merecen esta lección. Espero. Que les sirva, suspiré, lo dudo. No piensas en ellos, acarició mi brazo. Piensa en nuestra nueva casa en Santa Bárbara, en caminar por la playa, beber vino al atardecer, conocer gente nueva. Tu vida apenas comienza, Mel, y será buena. Asentí, tratando de creer sus palabras. Una nueva vida sin el peso de expectativas irracionales, sin el dolor del abandono, sin humillaciones, una vida elegida por mí misma. Dorothy se quedó a pasar la noche. Sentadas en la sala largo rato, recordamos el pasado, hablamos del futuro, bebimos vino y escuchamos viejos discos de Frank Sinatra. El cantante favorito de mi esposo, ¿sabes?, dijo Dorothy antes de retirarnos a nuestras habitaciones. Frank estaría orgulloso de ti esta noche. ¿Crees? Dudé. Siempre fue tan amable, tan perdonador. ¿Amable? Asintió Dorothy, pero no débil. Y nunca habría permitido que nadie, ni siquiera su propio hijo, tratara así a su esposa. Estaría orgulloso de que, finalmente, te defendieras. Con esas palabras. Me besó en la mejilla y se fue al cuarto de huéspedes. Me quedé en la silla largo rato, mirando la foto de Frank en la repisa. Quizá Dorothy tenía razón. Quizá realmente estaría orgulloso de mí. No sabía si volvería a ver a Gary y su familia, ni si podríamos recuperar siquiera una apariencia de relación. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre del peso de esperanzas incumplidas y decepciones continuas. Subí a mi dormitorio. Me acosté y por primera vez en muchas noches, dormí rápido y en paz, sin lágrimas ni arrepentimientos. El día siguiente, después de la cena memorable, desperté con una ligereza que no sentía hace años. Era como si el pesado peso que cargaba en mis hombros hubiera desaparecido de repente. El sol brillaba cálido en el dormitorio, prometiendo un buen día. Durante el desayuno, Dorothy y yo discutimos planes para las próximas semanas. Prepararnos para la mudanza. Vender lo que no necesitábamos, despedirnos de Lakewood. Decidí llevar solo lo esencial. Unos pocos libros, fotografías, recuerdos favoritos y un pequeño mueble. El resto lo planeo vender o regalar. ¿Crees que llamarán?, preguntó Dorothy mientras untaba mermelada en su pan tostado. Tal vez le encogí los hombros, pero no de inmediato. Primero estarán enojados. Luego buscarán maneras de ganarse mi cariño de nuevo. Por el dinero, claro, no por mí. ¿Y tú? ¿Contestarías si llamara? Lo pensé. Mi ira y resentimiento no habían desaparecido, pero ya no ardían con fuerza. Más bien una tristeza tranquila por lo que pudo ser y no fue. Lo haré, finalmente dije, pero no cambiará nada. Mi decisión es definitiva. Dorothy asintió comprensiva y cambió de tema. Hablé con mi hermana ayer. Está encantada con que nos mudemos a Santa Bárbara. Dice que el clima local es milagroso para la artritis. Reímos y el día siguió. Llamadas, planes, listas. Estaba tan ocupada que apenas pensé en lo de ayer hasta que por la noche sonó el teléfono. Apareció el nombre de G en la pantalla. Respiré hondo y contesté. Hola, G, mamá. Su voz sonaba tensa. ¿Tenemos que hablar? ¿Qué pasó ayer? Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Alcé una ceja. Aunque él no podía verlo. Me pareció bastante claro. Tabitha y yo reaccionamos exageradamente, dijimos cosas que no queríamos decir. Tú también estabas molesta. Reunámonos y hablemos de eso. Gen traté de hablar suave pero firme. No estaba molesta. Estaba completamente tranquila y consciente. Todo lo que dije ayer fue verdad. Vendí la propiedad, cambié mi testamento, y me mudo a Santa Bárbara. Está decidido. Pero mamá dijo con tono suplicante. Es la herencia de papá. Él quería que permaneciera en la familia. Tu padre quería que su familia fuera unida y cariñosa, que su esposa fuera respetada, que sus nietos conocieran a su abuela. Nada de eso pasó. Podemos arreglarlo, le insistió G. Danos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué, G? Suspiré, para fingir ser una familia amorosa hasta que muera y luego tomar la herencia. No. Gracias, valoro más mi vida. Hubo una pausa. Cuando G volvió a hablar, su voz había cambiado, más fría, más calculadora. Hablé con el abogado. Cree que podemos impugnar tu nuevo testamento. Probar que actuaste bajo la influencia de una emoción fuerte o incluso de alguien más. Es amiga tuya. Dorothy, ¿me estás amenazando con una demanda? No podía creer lo que oía. ¿Tu propia madre? Estoy protegiendo los intereses de mi familia, respondió. Mis hijos. Es su herencia. Su herencia, dije despacio, son los valores que tú y Tabitha les han inculcado. Codicia, falta de respeto a los mayores.
La creencia de que el dinero es más importante que las relaciones. Felicidades, esa es realmente una valiosa herencia. Te arrepentirás, gruñó apretando los dientes, te haré cambiar de opinión. Adiós, colgué con las manos temblando. Las llamadas continuaron los días siguientes, de Tevita. Incluso de Octavia, quien sospeché, actuaba bajo órdenes de sus padres. Respondía con cortesía, pero negándome firmemente a reunirme o hablar sobre la herencia. Sus tácticas cambiaron, de amenazas a súplicas, de acusaciones a disculpas. Pero la intención seguía igual. Querían dinero, no una relación. 2 semanas después, cuando ya estaba empacando activamente para mudarme, Tevita apareció en mi puerta, impecablemente vestida, con una expresión de arrepentimiento en el rostro y un ramo de flores en las manos. Mel se acercó, extendiéndome el ramo, vine a disculparme en persona. Sin Jed acepté las flores, pero no la invité a entrar. Gracias, Tevita, pero no cambiará nada, por favor, rogó Cassie, al menos escúchame. Suspiré y me hice a un lado, dejándola entrar. Entramos a la sala, donde había cajas de libros y cosas por todas partes. ¿De verdad te vas?, dijo mirando alrededor. Sí, en 10 días, asentí. ¿Qué querías decirme, Tevita? Se sentó al borde del sofá, con las manos cruzadas en el regazo. Me di cuenta de que, y yo no hemos actuado bien. Sobre todo yo. Nunca te aprecié ni respeté. He estado ocupada con mi carrera, mis hijos. Mis padres. Hizo una pausa. Pero quiero arreglarlo. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela para que podamos tener una familia de verdad. Sus palabras sonaban sinceras, pero sus ojos la traicionaban. Fríos, calculadores. Supe que estaba detrás de esa visita, que tenían una estrategia. Tevita debía jugar con mis sentimientos maternales para hacerme sentir pena por él, para hacerme cambiar de opinión. Tevita, dije suave pero firme, aprecio tu visita y tus palabras. Pero me temo que es demasiado tarde para ese cambio. Me mudo a Santa Bárbara, comienzo una nueva vida. Puedes visitarme allí si quieres. Pero mi decisión sobre la herencia sigue firme. Su rostro cambió al instante. La máscara de arrepentimiento cayó, dando paso a una furia fría. Eres una vieja egoísta. Solo piensas en ti misma. ¿Y los niños? ¿Y su futuro? Su futuro depende de ti, dije con calma. De los valores que les inculquen, la educación que les den, el amor que les entrejen, no del dinero que puedan recibir cuando yo muera. Hipócrita, se levantó Tevita, apretando los puños. Siempre ha sido así. Tiene razón. Su padre lamentó haberse casado contigo. Adiós. Tevita. Me levanté también y me dirigí a la puerta. Saluda a los niños. Después de que se fue, me quedé largo rato en la ventana, mirando hacia la calle. Una parte de mí aún esperaba que entendieran, que se dieran cuenta, que cambiaran. Pero en el fondo sabía que no sucedería. Estaban demasiado consumidos por la codicia, demasiado acostumbrados a verme solo como una fuente potencial de herencia. Los días previos a la mudanza pasaron volando en un torbellino de actividad, vendiendo cosas que no necesitaba, despidiéndome de los vecinos, viendo por última vez a los pocos amigos que me quedaban en Lakewood. Y Tevita seguían llamando, pero cada vez con menos frecuencia. Al parecer, empezaban a darse cuenta de que no iban a conseguir nada. El día que me fui, recorrí la casa por última vez, despidiéndome de cada habitación, de cada rincón, que guardaba recuerdos de años felices con Frank, de la infancia de G. Fue triste dejar un lugar que había sido mi hogar durante décadas, pero no dudé de mi decisión. Adiós, Frank, susurré, de pie en nuestro dormitorio. Te amé aquí y te amaré donde quiera que vaya. Dorothy me esperaba en el coche. El camión con nuestras pertenencias ya había partido el día anterior. Planeamos detenernos en un motel durante el camino, tomándonos nuestro tiempo, disfrutando del viaje y la libertad. ¿Estás lista?, preguntó Dorothy cuando me subí al asiento del pasajero. Tan lista como voy a estar, respondí, mirando la casa por última vez. La nueva casa en Santa Bárbara superó mis expectativas. Una pequeña pero acogedora cabaña de un solo piso con un jardín en la terraza y vistas a las montañas. A solo 10 minutos caminando del océano y a 2 cuadras de la casa de la hermana de Dorothy, Eleanor, una mujer alegre de 75 años que nos acogió desde el primer día. Bienvenidas al paraíso. Chicas, exclamó, dándonos la bienvenida a nuestro nuevo hogar con una botella de champán. Aquí parecerán 20 años más jóvenes. Las primeras semanas en la nueva ciudad estuvieron llenas de descubrimientos. Exploramos el barrio. Conocimos a los vecinos, encontramos nuestras cafeterías y tiendas favoritas. Eleanor nos presentó a sus amigos, en su mayoría jubilados enérgicos como ella. Entre ellos estaba Gordon Parke, un viudo de 72 años y exprofesor de literatura. Alto, delgado, con una barba gris bien cuidada y ojos vivaces, me recordaba a Frank. La misma amabilidad, la misma inteligencia, el mismo sentido del humor. ¿Enseñaste matemáticas?,
Preguntó la primera vez que nos conocimos en la barbacoa de Leyaner. Qué interesante. Siempre he admirado a los matemáticos. Ven el mundo de forma muy distinta a nosotros. Los humanistas le empezamos a hablar y descubrimos que teníamos mucho en común: amor por la música clásica e interés en la historia, la costumbre de levantarnos temprano y disfrutar de la tranquilidad de la mañana. Gord vivía solo en una pequeña casa cerca de nosotras, leía mucho, cuidaba su jardín y ocasionalmente daba charlas en la biblioteca local. Debes venir a mi próxima conferencia, me invitó. Sobre la influencia de Shakespeare en la literatura moderna. Prometo que no será aburrida. Me encantaría, acepté, sintiendo que me sonrojaba. Dorothy, notando esto, me burló. Vaya, Mel. Parece que le has causado buena impresión al profesor. No seas tonta, dije. Solo buscamos temas comunes para conversar. Pero la verdad era que me gustaba Gordon, no como posible pareja romántica. Todavía me sentía esposa de Frank. Incluso 10 años después de su muerte, pero como amiga, como interlocutora, como alguien con quien era agradable pasar el tiempo. Y empezamos a compartir momentos, asistiendo a conciertos en el parque local, visitando museos. A veces simplemente sentándonos en la terraza de mi casa, leyendo libros e intercambiando opiniones sobre lo leído. He llamaba cada vez menos, una vez al mes, a veces menos. Las conversaciones eran cortas y formales. Ya no mencionaba la herencia. Aparentemente había comprendido la inutilidad de esos intentos. En cambio, hablaba de su trabajo, de sus hijos, y a veces preguntaba cómo estaba yo. Respondía con cortesía pero de manera breve. Un día, unos 6 meses después de la mudanza, me preguntó: ¿Eres feliz allí, mamá? La pregunta me sorprendió por su sinceridad inesperada. Sí. Respondí tras una pausa: soy feliz aquí. Entonces me alegro por ti, dijo. Y en su voz no había falsedad, realmente feliz. Quizá algo estaba cambiando en él. Quizá mi ausencia le hizo reflexionar. Pero no tenía ilusiones. Había pasado demasiada agua bajo el puente. Se había formado una grieta demasiado profunda entre nosotros. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Encontré mi lugar en una nueva ciudad, en una nueva vida. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local. Me uní al club de jardinería y comencé a tomar clases de arte. Siempre había querido aprender, pero nunca tuve tiempo. Dorothy también floreció en Santa Bárbara, perdió peso, rejuveneció, incluso tuvo un breve romance con un dueño de barco local, que se convirtió en tema de bromas amistosas entre nuestros nuevos amigos. Nunca es tarde para disfrutar la vida, dijo guiñándome un ojo. Especialmente cuando finalmente te liberas de la carga del pasado. Coincidí con ella. Por primera vez en años. Me sentí libre de expectativas, de decepciones, del dolor constante del desconocimiento. Vivía el presente sin mirar atrás ni temer al futuro. Y entonces, casi exactamente un año después de mudarme, llegó una carta de Octavia, no electrónica, sino una verdadera en un sobre con estampilla. La miré sorprendida, dudando en abrirla. Vamos, me animó Dorothy, que había venido a tomar un café. Ábrela. ¿Qué puede dar tanto miedo? Abrí el sobre y comencé a leer. Querida abuela, no sé si leerás esta carta o la tirarás cuando veas quién la envía. No me sorprendería si lo hicieras. Después de todo lo que ha pasado entre tú y nuestra familia, tienes toda la razón para ignorar cualquier intento de contacto. Pero tengo que escribirte. Tengo que decirte que ahora me doy cuenta de lo horriblemente que te hemos tratado todos, especialmente yo. Fui egoísta, grosera, ingrata. Seguí el ejemplo de mis padres, sin pensar en cuánto te lastimaba. Ese cumpleaños, esa caja vacía, me da vergüenza recordarlo. Me reía con todos. Tomaba fotos de tu rostro con mi teléfono, sin pensar en el dolor que te causaba. No tengo excusa. Muchas cosas han cambiado desde que te fuiste. Mis padres discuten todo el tiempo. Papá culpa a mamá de volverlo contra ti. Mamá lo culpa a él por no poder convencerte de cambiar él. Testamento creen que no escucho, pero las paredes de nuestra casa son delgadas. Recientemente encontré unos álbumes de fotos viejos en el garaje, los que dejaste atrás. Había fotos de tu padre cuando era bebé, de ti y el abuelo. Jóvenes y felices. Nunca había visto esas fotos antes, y en ellas mi padre parece un hombre completamente diferente, abierto, sonriente, amoroso. No el hombre que conozco. ¿Qué nos pasó, abuela? ¿Cómo llegamos a ser así? Me graduaré de la secundaria este año. Voy a la universidad en San Diego para estudiar psicología. Quiero entender cómo funcionan las relaciones, por qué lastimamos a quienes deberíamos amar. No sé si podrás perdonarnos a todos. Pero quiero que sepas que ahora sé lo equivocados que estuvimos. Y lo siento, de verdad lo siento. Si alguna vez quieres contactarme, estaría muy feliz. Pero entenderé si no quieres saber nada de nuestra familia. Con amor, tu nieta, Octavia.
Leí la carta varias veces, con lágrimas en los ojos. No lágrimas de tristeza ni resentimiento, sino de alivio. Quizá no todo estaba perdido. Quizá al menos un alma en esta familia era capaz de crecer y cambiar. ¿Qué es?, preguntó Dorothy impaciente. Le entregué la carta. Léela tú misma. Ella leyó rápidamente las líneas y luego me miró. ¿Le vas a responder? Sí, das en ti. Pero no de inmediato. Necesito pensar qué decir. Al día siguiente, Gordon y yo caminamos por la playa. Le conté sobre la carta de Octavia y mis sentimientos encontrados. ¿Sabes?, dijo pensativo, mirando al océano. El perdón es algo increíble. Te libera. No tanto para perdonar a quien perdonas, sino para perdonarte a ti misma. ¿Crees que debería perdonarlos?, pregunté. Creo que ya lo hiciste, sonrió de otro modo. Esta carta no te habría tocado tan profundamente. Pero perdonar no significa volver a como eran las cosas. Puedes perdonar y a la vez establecer límites saludables. Tenía razón. Los perdoné, no en un momento, sino gradualmente, día tras día, encontrando la alegría y la paz en mi nueva vida que me habían sido negadas por tanto tiempo. Pero eso no significaba que estuviera lista para volver a como eran las cosas. Una semana después, escribí una respuesta a Octavia. Querida Octavia, tu carta me tocó profundamente. Gracias por tener el valor de escribirla. No guardo rencor contra ti. Nunca lo he hecho. Fuiste una niña que siguió el ejemplo de los adultos. Sí, me dolió, pero entendí que no sabías lo que hacías. Me alegra saber que entraste a la universidad, que elegiste psicología. Es una profesión noble. Ayudar a la gente a entenderse a sí misma y a los demás. Quizá tu experiencia, por dolorosa que sea, será un valioso recurso en tu futuro trabajo. ¿Qué le pasó a nuestra familia? Lo pienso a menudo. Quizá simplemente perdimos de vista lo que realmente importa. El cariño, el respeto, el amor incondicional. Dejamos que las pequeñas cosas, los dolores, los malentendidos se interpusieran entre nosotros. Y esas pequeñas cosas crecieron hasta convertirse en un muro que nadie pudo superar. Aquí en Santa Bárbara encontré una nueva vida. Tengo amigos. Actividades que me traen alegría. Finalmente aprendí a valorarme, a respetar mis deseos y mis límites. Ha sido un largo camino, pero ha valido la pena. No volveré a Lakewood. Octavia. Y mi decisión sobre la herencia sigue firme. Pero eso no significa que no pueda haber relación entre nosotras. Si eso es lo que realmente quieres, podemos empezar de nuevo. Desde una base nueva, sin expectativas, sin compromisos, solo dos mujeres unidas por la sangre y quizá algo más. Si alguna vez quieres venir a Santa Bárbara, mis puertas están abiertas para ti. Me encantaría mostrarte esta hermosa ciudad y presentarte a mis nuevos amigos. Siempre puedes llamarme o escribirme. Pase lo que pase, sabe que te quiero. Siempre te he querido y siempre te querré. Con cariño, tu abuela, Mel. Sellé la carta. Escribí la dirección y la llevé a la oficina de correos. No sé si recibiré respuesta, si Octavia vendrá alguna vez a visitarme. Ya no importa. Lo que importa es que, finalmente estoy en paz conmigo misma, con mi pasado, con mis decisiones. Cuando llegué a casa, salí a la terraza con una taza de té. El día estaba despejado y cálido, podía ver las montañas a lo lejos. Y a la derecha, si miraba con atención, veía una franja de océano. Las rosas que Gordon y yo habíamos plantado hace un mes florecían en el jardín. La vida seguía, una nueva vida que había construido por mí misma. Sobre las ruinas de la antigua, una vida en la que ya no era una cáscara vacía, ni una sombra, ni un apéndice de las expectativas de otros. Era Mel Headley, una mujer de 69 años que finalmente aprendió a valorarse, que encontró el valor para decir no al desprecio y al abandono, que comenzó de nuevo cuando muchas en su lugar solo habrían aceptado, y era feliz. Realmente feliz por primera vez en muchos, muchos años.